Buenos días nuevamente, amados hermanos. Pues seamos bienvenidos el día de hoy a esta escuela dominical. Vamos a iniciar este tema tan importante que es el de guarda tu corazón, la fuente de la vida. Y bueno, pues este es un texto, es Proverbios 4:23, el texto base del día de hoy. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí la palabra de Dios nos dice que sobre toda cosa, por encima de toda cosa, hemos de guardar nuestro corazón, porque de él viene la vida, porque de él proviene la vida. Y pues muy bien, primeramente vamos a tratar de ver qué entendemos por corazón, ¿verdad? En síntesis, para ir enfocándonos, sea nuestro ser interior. Nuestro ser interior, que cuidemos mucho nuestro ser interior, ¿verdad? Porque de ese ser interior, de ese corazón, eh, viene nuestra vida, viene lo que hacemos en el día a día. Bueno, y este proverbio nos invita a dos cosas sobre todo, ¿no? Número uno, a proteger ese ser interior, a proteger ese corazón, evitando que entren cosas corruptas, cosas erróneas en él, ¿verdad? A cerrar la puerta a cualquier influencia que pueda apartarle de hacer lo recto, que lo lleve al pecado, pero también nos habla de cómo abrirle la puerta a las cosas de Dios, a las cosas que nos bendicen, a las cosas que son buenas para nosotros, ¿no? Y esa es la principal responsabilidad que tenemos. Muchos cuidan lo que comen, muchos cuidan lo que hacen en su tiempo, pero el alimento, que es importante, el alimento físico, no es tan importante como el espíritu, ¿verdad? Como nuestro ser interior. Por eso la palabra de Dios nos dice que por encima de toda cosa que cuidemos está nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro ser interior. Que veamos qué entra, qué va a influenciar nuestra vida, qué amistades, qué entretenimientos vemos, qué pensamientos albergamos, sean positivos o sean negativos. Hay que estar continuamente en vigilancia, revisando nuestro sentir, nuestro pensar, nuestras decisiones. A eso nos llama este versículo, porque de ello va a depender nuestra vida, va a depender las decisiones que tomamos, va a depender la calidad de vida que tengamos como cristianos. Es importante entonces que nosotros podamos ver que de este manantial, de este fluido grande que es justamente nuestro corazón, ahí vienen las actitudes, vienen las acciones que tomamos y pues es importante mantenerlo puro, ¿verdad? A lo mejor para muchos decimos, bueno, es que yo no quiero la santidad, yo no quiero la pureza, yo no quiero eso para mí, ¿cómo? Yo no quiero ser santo, podrían decir algunos. Pero eso tiene un significado muy claro porque el hecho de que tú no quieras ser santo significa que estás dispuesto a pecar, que estás dispuesto a hacer el mal. Y bueno, a lo mejor ya replanteándolo de esa manera decimos, bueno, yo no quiero pecar, yo no quiero hacer mal, ni el mal a mí mismo, ni el mal a nadie, ¿verdad? Pues a eso nos llama el cuidar que nuestros pensamientos sean puros, sean santos, para que no haya maldad en nuestra vida, que no haya maldad hacia otros, ¿no? Y que siempre podamos buscar la voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta, porque Él es bueno, porque Él quiere bendecirnos, porque todo bien abundante viene a través de Él. Bueno, pero ya dentro del folleto vamos a partir de las definiciones, ¿verdad? Primeramente, vemos que la palabra guardada, sobre toda cosa guardada. ¿Qué es guardado? Bueno, resulta de que si buscamos en el diccionario Strong, ustedes saben que James Strong fue un teólogo americano que por ahí de 1890 hizo todo un estudio exhaustivo de las palabras
del hebreo, del griego, las palabras que utilizaba y del arameo que utilizaba la Biblia. Hizo una clasificación numérica que hace muy fácil buscar la palabra que necesitamos. Y bueno, él nos dice que guardada en el lenguaje original es natsar, que significa proteger, que significa ver que esté seguro ese corazón. Ese es el significado original, el correcto. Entonces nos habla de proteger, ¿verdad? Nos habla de ver que nuestro corazón esté seguro. Proteger del mal, proteger del pecado, proteger del daño. Eso considero que cualquiera lo ve correcto, ¿no? ¿Qué es el corazón? La palabra hebrea significa lev en español y vaya, no habla justamente del órgano físico, no habla del corazón que tenemos, ¿no? Sino justamente habla de lo que son nuestros pensamientos, sobre todo nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras emociones. Y finalmente esas dos cosas, pensamientos y sentimientos, determinan nuestra voluntad y vienen a ser el centro de nuestra vida. Hablar del corazón es hablar de quiénes somos realmente, ¿no? Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos, a eso se refiere el corazón. Lo que realmente somos, el centro de nosotros. ¿Y qué es manar? Manar también viene de la palabra hebrea, yatzau, que básicamente significa fluir, salir, emanar. Entonces, las acciones que tomamos, que es algo que fluye de nosotros, proviene de lo que hay en el corazón, ¿no? Proviene de lo que nosotros pensamos y sentimos. Lo que nosotros vivimos, lo que emana de nosotros, eso justamente proviene del corazón. Bueno, ¿qué tan importante es guardar el corazón? Pues vaya que sí es lo más importante, la misma palabra de Dios lo resalta, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Veamos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces nosotros podemos ver que dentro de estos pensamientos inicia todo el mal que se hace, ¿no? Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, la mentira, todo eso proviene de la mente, de los pensamientos. Tienen raíz en nuestra esencia. Así es de que un corazón impuro, pues llevaría a pecados graves, ¿no? Con fines desastrosos para el cristiano. Por eso es lo importante de guardar cuidadosamente qué entra en nuestros pensamientos. También podemos ver la fragilidad del corazón humano. Recordemos que nosotros tenemos un corazón caído, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Jeremías en el capítulo 17, verso 9. Jeremías 17, verso 9, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dentro del corazón, dentro de nuestros pensamientos y sentires, se albergan dos entidades. El Espíritu Santo, que nos habla, el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios y nos guía como cristianos, pero también mora nuestra carne, que es la tendencia al pecado que tenemos, ¿no? Tenemos esos dos pensamientos, esos dos sentires. No sé si ustedes se han podido percatar que, por ejemplo, de manera natural, digamos, un hombre ve a una mujer hermosa y de inmediato siente una atracción, siente un magnetismo hacia esa mujer, ¿verdad? Siente deseos hacia esa mujer.
Entonces, eso habla lo que es nuestra carne, nuestra naturaleza caída, que vemos, ¿verdad? Como hombres, a lo mejor ese tipo de imágenes y despiertan en nosotros una reacción, que desde luego es importante controlarla, ¿no? Recordemos a Job, que decía, ¿cómo pues podré mirar a una virgen si he hecho pacto con mis ojos? ¿No? También Spurgeon decía, no puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que aniden en ella, ¿no? Entonces, tomar la decisión de apartar la mirada, aunque nuestra primera inclinación sea ver, ¿verdad? Deleitarnos, porque el ojo, dice la palabra de Dios, no se cansa de ver, ¿no? No se cansa de ver el ojo. Y entonces, ese es el impulso natural que la carne nos lleva. Es un impulso descontrolado, así es el corazón del hombre, ¿verdad? Es perverso. Tenemos una tendencia al mal. Es triste reconocerlo, pero buscamos más placer del que nos corresponde, pensando equivocadamente que el placer de la carne, que el placer del mundo, es el placer que nos va a hacer feliz. Sin embargo, hemos visto que es un placer efímero, un placer temporal, que el verdadero placer es el gozo que nos da Dios a través de su Espíritu Santo. Es un gozo interno, ¿verdad, hermanos? Es un gozo que nosotros tenemos a través de la comunión con Él. Entonces tenemos un corazón caído que tiende al mal por la carne que habita en él, ¿no? Y está tendiendo hacia la corrupción, hacia el pecado, hacia el engaño, hacia la autojustificación, sobre todo. Siempre racionalizamos las cosas justificando y viendo como, no, no es pecado, no es pecado, ¿no? Hago esto porque tengo esta razón, ¿no? Entonces es bien importante que reconozcamos que sin un cuidado, sin guardar la palabra de Dios, vamos a tender hacia enojarnos, hacia frustrarnos, hacia buscar los placeres, el deleite, y nos van a llevar por caminos destructivos. Mucho del mal que hoy no vivimos es por el freno que hay a través del Espíritu Santo, es por el freno que hay de la autoridad, se tiene mucho miedo. Recuerdo, por ejemplo, a una persona, ahorita se me olvida el nombre, una mujer que hace el experimento. Ella dice, voy a poner mi cuerpo a disposición públicamente de un grupo y pueden hacer de mí lo que quieran. Yo no voy a tener problema en que hagan de mí lo que quieran. Bueno, pues ella demuestra que la naturaleza humana es mala. Ella tenía esa convicción, que finalmente en vez de hacerle cosas buenas, de bendecirla, iban a dañarla. Llega el punto, hermanos, en donde a ella le ponen, porque había varios objetos ahí, entre los objetos se ve un arma. Toman el arma a uno de ellos y le apunta a la cabeza para disparar. Afortunadamente, uno de los que estaba ahí al lado quita el arma, pero quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, mucho del freno que tenemos es por miedo a las consecuencias civiles de la autoridad, miedo, ¿verdad?, a que haya consecuencias, nos frena, pero la naturaleza del deseo es otro. El deseo a veces tenemos un enemigo, quisiéramos matarlo, ¿no? A lo mejor vemos a alguien que nos agrada y pues tiene que ser mía, ¿no? O mío. Entonces tenemos una naturaleza caída que tiende hacia el mal y es importante, por lo tanto, vigilar en todo momento, como dice la palabra, guardar nuestros pensamientos, guardar nuestros sentimientos, porque muchas veces sentimos una cosa y hay que controlarla. Decía Pablo, golpeo mi cuerpo para ponerlo en sujeción, ¿no? No me dejaré dominar por ninguna de las cosas. Por eso pasamos al tercer punto, que es la responsabilidad que tiene el cristiano de guardar su corazón. En Primera de Corintios 10:12 dice, así, Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos un testimonio muy fuerte en David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no fue perfecto.
tuvo un descuido lamentable, que ya profundizaremos más adelante. Pero podemos ver, hermanos, cómo él cae, ¿verdad? Cae siendo David tan fiel, tan un hombre entregado a Dios, cae, ¿verdad? Si él cayó, ¿qué será de cualquiera de nosotros? Por eso dice Pablo, aquel que crea estar firme o que piense estar firme, mire bien que no caiga. Entonces somos responsables, hermanos, de proteger en todo tiempo las influencias negativas que hay en nuestra vida y del pecado. Una de esas cosas puede ser, por ejemplo, lo que permitamos que nuestro oído escuche, lo que nuestro ojo vea. Podemos escuchar, ¿verdad?, algún podcast que no son positivos. Podemos ver entretenimiento en la televisión, en la computadora, en donde hay violencia, en donde hay pecado, ¿verdad?, en donde hay abusos. Y entonces estamos dándole pie a nuestra mente a que se alimente de esas cosas, que se alimente, que aprenda del mundo todas estas prácticas. ¿Será sano hacer eso, hermanos? ¿Será correcto? Imagínense abrir la puerta de su casa. Entra un pederasta, entra un violador, entra un asesino. ¿Ustedes le abrirían la puerta de su casa a ese asesino, violador, pederasta? ¿Le abrirían la puerta para que entrara y les hablara? Pues lo hacemos si prendemos la televisión y vemos esas escenas sexuales, violentas, en donde abunda el lenguaje malsano, el abuso, en fin, y lo hacemos como diversión. Parecería que nos gustara ver ese tipo de cosas, nos gustara ver sangre, muerte, cómo se lastiman unos a otros. Me parece que así debemos de cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Debemos de cuidar lo que sentimos, como no abriéndole la puerta al entretenimiento nocivo, a la música. La música tiene muchos mensajes. Me tocó ver, por ejemplo, del grupo Maroon 5, un video que se llama Animals, en donde es un carnicero. Él hace la vez de un carnicero que está ahí viendo una mujer atractiva que llega a la carnicería y él la persigue, la acosa y está queriendo como si fuese un caníbal, porque hay mucha sangre en el video. Todo el tiempo hay mucha sangre y escenas sangrientas y él partiendo carne. Ese tipo de mensajes en la música del día de hoy, en videos de YouTube, están presentes. Entonces, vemos que no es algo superficial. Más bien el enemigo de nuestras almas está ahí buscando poco a poco hacer que lo malo no nos parezca tan malo, ¿no? No nos parezca tan desagradable. Pero por eso el tener cuidado en qué vemos, en qué escuchamos, cómo alimentamos nuestros pensamientos, no darle cabida a esas influencias negativas. Muy bien, ahora vamos a ver cómo la fuente de la vida es el corazón, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, de él mana la vida. Podemos ver que a través de esos pensamientos que albergamos, que son repetitivos, tomamos decisiones. Dice Mateo, capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, ¿verdad? Como habíamos visto. Y así que esos reflejan nuestras acciones y lo que hay en nuestro corazón, ya sea malo o sea bueno. Recordemos, ¿verdad? Lucas 6, versículos 44-46. Lucas 6, si quisieran poner en la pantalla. Lucas 6, versículos 44-46. Cómo del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Del corazón salen los malos pensamientos? No, porque cada árbol se conoce por su fruto, dice la palabra de Dios. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas.
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Entonces, podemos ver que nuestras acciones, sean buenas o sean malas, son producto de lo que sentimos, de lo que pensamos. Nos lleva a tomar decisiones que guían nuestra vida, que guían nuestro actuar, que nos hacen, ¿verdad?, ser lo que somos, o buenos o malos, por el tesoro que hay en nuestro corazón. Es una parte también emocional y espiritual la que nosotros vamos a ver que la parte espiritual, que es la más importante parte que tenemos como hombres, como seres humanos, proviene del corazón, ¿verdad? Vemos lo que dice Proverbios 15:13. ¿Cómo puede contrastar estas dos cosas? Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Podemos ver ambos polos. El Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Y qué pasa con el cristiano que ha caído en pecado? Tiene amargura en su corazón, tiene pesar, ¿verdad? Tenemos una carga cuando no podemos superar algún pecado, está constantemente, pues, entristeciéndonos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa si estamos en conformidad con Dios y con su voluntad? Pues hay gozo, ¿verdad? Hay alegría, hay victoria, hay triunfo, hay paz. Y el corazón alegre hermosea, ¿verdad? El rostro. Así es de que una vida plena o una vida de derrota cristiana, lo podemos ver ahí, ¿verdad? En qué tanto cuidamos esa parte de nuestro corazón, esos pensamientos. Por eso es importante llenar nuestra vida de la palabra de Dios. En el mundo, por ejemplo, los que hoy le dan preferencia a las cuestiones de la meditación, de la yoga, del zen, en sus prácticas ellos vacían su mente. Dicen, por un momento dejamos de pensar, no piensen en nada, enfoquen su atención en un punto, limpien su mente. Pues los cristianos pensamos diferente. Los cristianos no pensamos que para sentirnos bien haya que olvidarnos de la realidad, haya que olvidarnos del mundo, haya que olvidarnos de todo, sino llenarnos. No hay que vaciar, sino llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, que es la que va a hacer que nosotros pensemos de formas distintas, ¿no? Amando a nuestros semejantes, sirviendo al Señor. O sea, justamente por eso dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra de ti. Y en ese corazón que amamos su palabra, ¿verdad? Porque tenemos el escudo de la fe. Acordándonos de la armadura que vemos en Efesios 6, si no me recuerdo, del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18, nos habla de la armadura y nos dice el escudo de la fe, ¿verdad? La espada del Espíritu. Con eso podemos atacar esos pensamientos que nos atacan, ¿verdad? Esos pensamientos. Me encanta el testimonio de alguien cercano a mí que dice, yo por eso escucho alabanzas, yo por eso oro, yo por eso leo la palabra de Dios. Porque si dejamos que nuestra mente esté estática, vienen los pensamientos producto de la carne, ¿no? Vienen luego el enojo, viene luego la avaricia, ¿verdad? La ambición, vienen cosas de la gula, en fin, tantas cosas que nos atacan, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas nos ataca en esos pensamientos. Entonces es importante que nosotros llenemos nuestro pensamiento de la palabra de Dios. No hay una situación estática, no hay un estancamiento espiritual, hermano. No existe el estancamiento espiritual. O crecemos espiritualmente o consentimos en el pecado. O lo que hacemos es de edificación o lo que hacemos
es dándole pie al pecado. Por eso es importante llenar en todo tiempo, que nuestra mente esté enfocada en cosas buenas, en cosas positivas, en cosas que alegran y hermosean el rostro, ¿verdad? Que nos traen gozo. Las doctrinas espirituales como la meditación nos hacen reflexionar sobre la aplicación práctica de esos principios, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos alinear nuestras vidas, nuestros pensamientos con las de Dios? A eso es producto de la meditación. Entonces, para saber lidiar de forma correcta con la tentación y vivir en obediencia, es importante llenar en todo momento nuestra mente con los preceptos de Dios. Tenemos ejemplos bíblicos de personas que han testificado, ¿verdad?, lo que es vivir conforme a la voluntad. Veamos primeramente el testimonio de David. Veamos Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que dice, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pues eso fue lo que vio en David, un corazón fiel, ¿verdad? No tanto por su apariencia externa, a lo mejor Saúl, el primer rey, lo único que tenía es que era grandote, ¿no? Pero realmente su corazón estaba apartado de Dios. Entonces, un corazón humilde que busca a Dios, que reconoce la grandeza de Dios y que encuentra devoción en Él, o sea, placer en estar buscándolo continuamente y busca entregarse cada día más porque ha encontrado el mejor amigo que uno puede tener, que es Jesús, la mejor compañía que uno puede tener y gozarse. Si les gusta estar con alguien que aman mucho, imagínense a Cristo, ¿no? Imagínense al mejor de los amigos a nuestro lado, hablándonos, orientándonos, evitando peligros para nosotros. Nos lleva a amarle, nos lleva a amarle definitivamente. Y por eso tendemos a estar con él, ¿verdad? A buscarlo. Otro ejemplo es el rey Josías. El rey Josías, desde muy pequeño, bueno, él fue rey de Judá y él tenía 8 años, bien pequeñito cuando fue rey. Pero cuando él cumple 18 años, se encuentra el libro de la ley que estaba perdido. Le encanta el libro de la ley, se da cuenta cómo el pueblo de Israel se había perdido de la voluntad del Señor y él empieza a hacer reformas religiosas, empieza a darse cuenta que había sacerdotes mundanos y los retira, ¿verdad? Que había mucha idolatría y empieza a destruir muchas imágenes. Y entonces él empieza a ser obediente en todo a Jehová. Vamos a ver cómo en Segunda de Reyes 22:2 habla de él. Segunda de Reyes 22:2 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Él se conmovió tanto con lo que encontró con la palabra de la ley que la abrazó y fue un rey justo. Pues qué gran testimonio tenemos en el rey Josías, ¿no? Que eligió la mejor parte. Eligió tomar decisiones sabias como rey y eligió vivir con esa paz que solamente Dios nos da y con esa alegría que proviene de él, ese gozo que no se quita como los placeres, ¿no? Uno puede ahorita echarse unos tacos, ya que viene el 15, el 16. No, hombre, darse gusto, ¿verdad? Con los alimentos y después, ay, creo que comí de más. Ay, sí, me duele el estómago. Ay, ya me duele la cabeza. ¿Cuánto nos duró el deleite y cuánto nos dura las consecuencias muchas veces con una enfermedad? Entonces él fue sincero, el rey Josías, y llevó a Israel por el camino de la obediencia.
También vemos a Saulo, algo maravilloso en él, porque una persona honesta, él buscaba honestamente a Dios, siempre, pero en el lugar equivocado. Y cuando encuentra el lugar correcto, cambia sin dudar. Vamos a ver lo que ocurre en Hechos 9, 4, 5. Aparece, quisiéramos, a ver si pudieran apoyarme con Hechos, ahí en la pantalla, Hechos 9, 4. No, desde Hechos 9, 3 a lo mejor, en donde, aquí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Yo imagino tan fuerte que lo dejó prácticamente ciego, ¿no? Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, honesto, no dijo: yo perseguir, yo no persigo a nadie. No negó, sino preguntó: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y vean lo que contesta él. Bueno, continúa. Dura cosa es darle coces, darle golpes contra el aguijón. Imagínense el aguijón de un alacrán, ¿no? Lo estás golpeando, te va a picar, te va a matar. Y entonces, ya posteriormente dice: yo soy a quien tú persigues. Y él dice: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Así le contesta él: ¿qué quieres que hagas? Se da cuenta de su incapacidad ante Dios, ¿no? La grandeza de Dios que lo dejó prácticamente ciego. Postrado, inclinado, se rinde ante él. Imagínense a ese fariseo, a Saulo de Tarso. No era fácil postrarlo, ¿no? Solamente Dios. Y él reconoce la deidad de Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces viene una transformación de Saulo de Tarso a Pablo, ¿verdad? Ese apóstol Pablo maravilloso que hizo muchos libros en la palabra de Dios. ¿Cómo cambió ese corazón duro, ese corazón de piedra, en un corazón de carne, ¿verdad? Y lo usó con poder para su gloria. Un apóstol pues muy, muy fuerte. Pero profundicemos un poquito más acerca de cómo guardar nuestro corazón. La oración constante. Ese versículo que vamos a leer es importante, ¿verdad? Filipenses 4, 6, 7. Nos habla de qué tan importante es la oración. Y si hay en nuestra vida crisis emocionales, si hay desequilibrio emocional, aquí viene la respuesta por qué. Aquí viene la respuesta de por qué estamos con miedo. Dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. ¿Y cuánto hay que dar gracias, hermanos? Muchísimo, ¿no? O sea, tenemos más de lo que nos hace falta. Si tienes un órgano que está mal en tu cuerpo, ¿cuántos órganos están bien? ¿No? Quien anda mal de la vista, quien anda mal del corazón, de los riñones, ¿cuántas cosas están funcionando bien? Hay mucho más de que dar gracias y que a lo mejor nos quejamos de lo que está mal, pero no damos gracias de todo el resto, ¿no? Y ojalá solamente fuera el cuerpo, es todo lo que nos rodea. Y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué dice? ¿Y la paz de Dios? ¿Qué dice, hermanos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si no tenemos paz, es porque no oramos. Así es de que la oración es importante, es fundamental para el cristiano. Realmente las batallas que tenemos se ganan de rodillas. Las batallas que tenemos
las podemos pelear no nosotros, y de rodillas somos más altos y más grandes. Charles Stanley decía eso, ¿no? Recuerdo ese mensaje. Bueno, pues la oración es lo que nos guía. Desde luego, ahí encontramos el favor de Dios a través de la oración. Recordemos, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, ¿no? Entonces también tenemos que pedir en base o con base en la palabra de Dios, en solamente cosas que son su voluntad. Y eso va a hacer que nuestros corazones estén en paz, la oración. Meditar la palabra de Dios, una de las doctrinas fundamentales es meditar. ¿Qué es meditar? Reflexionar sobre cómo la palabra de Dios la podemos aplicar en nuestra vida en el presente, ¿no? Eso es meditar. Viene otro versículo grande, hermoso, poderoso, que a mí en lo personal me gusta y quisiera analizarlo con ustedes, hermanos. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Habla de mentira? No, ¿verdad? Que dice todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Hermanos, ¿habla de deshonestidad? ¿Habla de engaño? No, todo lo honesto. Escuchen lo que es Dios, hermano. Para aquel que rechaza a Dios, escuche por favor. Todo lo que es honesto, todo lo que es verdad, todo lo que es justo. Vivimos en un mundo injusto. Clamamos justicia por todos lados. Queremos autoridades justas. Queremos vecinos justos. Queremos compañeros justos. ¿Y de qué habla la palabra de Dios? Todo lo que es justo, todo lo que es puro. Habrá algunos, no, yo no quiero la santidad, yo no quiero la pureza. Ah, entonces, ¿hablas aparte del pecado? ¿Te gustaría albergar en ti pensamientos impuros, pensamientos en contra de ti y en contra de los demás? ¿Te gustaría que eso estuviera? No, ¿verdad? Entonces, todo lo puro, que no haya nada contrario, todo lo amable, fíjense qué bonito, ¿no? Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud, virtud no es pecado, hermano. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso pensad. Aquellos que hablan del positivismo, del optimismo, qué mejor representación que esta, ¿no? Y la paz de Dios, ¿verdad? Nos va a llenar, va a guardar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque en eso estamos pensando en todo lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo puro. No hay crítica, no hay envidia, no hay enojo, ¿verdad? Porque no es amable, porque no es puro, porque no es honesto, porque no es verdadero. Nos invita a pensar en eso. Y nos lleva a tomar decisiones sabias, que nos llevan a bendición y no a tener, pues, enemigos, ¿verdad? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, perdón, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Pues justamente, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda a tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Siempre tenemos ese buen amigo, ese buen consejero. ¿Quieres un buen consejo? Busca la palabra de Dios. Más allá de los psicólogos, de los psiquiatras, de los filósofos. Hablando, hermanos, hoy de cuidar nuestro corazón, en vez de que pongas en YouTube a un filósofo, a un youtuber famoso, un influencer, que te pueda hablar de mentiras, busca la palabra de Dios. Es el mejor consejo que puedes tener. Escucha lo que está hablando. Sé objetivo. Ve, ve lo que estás dejando entrar. La mentira, el engaño en los medios de comunicación, podcasts de opiniones de hombres. Y recordemos, maldito el hombre que cree en el hombre y bendito el hombre que cree en Dios, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros nos alimentemos todos los días de la palabra de Dios, todos los días. Busquemos a nuestro mejor amigo,
Busquemos a nuestro mejor padre, busquemos a nuestro mejor consejero. No hay nada, no hay un lugar más seguro que podamos estar con más deleite que a su lado, hermano. Llenemos nuestros pensamientos, llenemos nuestros corazones de su palabra, ¿no? Sí, suena muy fuerte, santos, ¿no? Dios quiere la santidad, pero piensa en qué es lo contrario a la santidad. Santidad es pecado. ¿Quieres hacerle mal a las personas? ¿Quieres un mal en contra de ti? Solamente a través de su voluntad agradable y perfecta encontramos gozo, encontramos vida abundante. Empezamos a ver las cosas desde su óptica. Podemos tener la mente de Cristo porque nos ha dejado su pensar en su palabra. Y por último, y no menos importante, la iglesia, ¿verdad? La comunidad y la comunidad cristiana en la cual rendimos cuentas. Yo en lo personal todo le cuento al pastor y él con franqueza me dice, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Me pregunta y yo no le puedo mentir. ¿O convendría que le mintiera a mi pastor? No, ¿verdad? Él es mi consejero espiritual. Y cualquier cosa que yo dudo, que tengo pensamientos de lo que sea, le consulto. Para eso sirve la iglesia. Vamos a ver Proverbios 27:17. Dice, Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y yo quiero enfatizar la palabra amigo. Un amigo verdadero es aquel que busca tu bien. ¿Y qué mejor amigo tenemos en Cristo? En lugar de esas amistades, con esas pláticas, ¿verdad? Que corrompen las buenas costumbres. Así es de que es importante recordar que la iglesia nos va a ayudar a perseverar en la fe, a ser constantes en la fe. En el momento en que dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de perseverar en la fe. Es más fácil con los hermanos que también con otros hermanos que buscan a Dios, que son felices en la comunión los unos con los otros y en la comunión con Dios, ¿verdad? Y esa rendición de cuenta que nos lleva hacia la santidad, apartarnos de la maldad, básicamente. Hay un cuadro, hermanos, en donde podemos ver en paralelo cómo guardar nuestro corazón y cómo descuidar. Partiendo desde versículos bíblicos, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo podemos guardar? Como decíamos, con oración y comunión con Dios, podemos guardar nuestro corazón, manteniendo una relación cercana con Dios. La lectura de su palabra va a fortalecer, va a hacer que crezcamos. Como decíamos, no hay estancamiento espiritual. Podemos discernir su voluntad, pero por el contrario, si descuidamos la oración, la lectura de la palabra y lo posponemos, entonces empieza el alejamiento y se debilita nuestro espíritu, haciéndonos más vulnerables. Va a ser más fácil que podamos explotar en un arranque de cólera y dar un grito, ¿verdad? De falta de paciencia, de intolerancia, de desprecio, porque nos hemos alejado de ese alimento espiritual. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Por eso volvemos a hacer hincapié. Tenemos que ser selectivos, hermanos, selectivos en los medios de comunicación que dejamos que entren. Ya pusimos el ejemplo, ¿verdad? De que alguien está en la puerta, es un asesino, es un violador, es alguien equivocado. ¿Lo dejarías entrar a tu casa? Pues no lo dejes entrar a que hable en tu televisión o en tus audífonos de tu celular. Cuida lo que escucha. Ya vimos algunos ejemplos de hoy, ¿verdad? De lo que ocurre en la música. Entonces, cuidemos alimentándonos con predicaciones, con alabanzas, con el estudio de la palabra. De eso llenemos nuestra mente. Por el contrario, si consumimos películas violentas, obscenas, con contenido inapropiado, que hoy empieza incluso en Disney a entrar. En Disney, lo que antes era familiar, ahora Disney no es recomendable, mucho menos para los niños, para que los adoctrinen. Porque se va relajando, se va laxando la óptica, la ética, la moral se va relajando. Lo que es malo empieza a no parecer malo, empieza a parecer divertido, como si matar fuera divertido. Hay videos en donde disparan
Alguien está hablando ante un auditorio y le dispara al auditorio. No sé si les parece divertido eso, pero así se las gastan el día de hoy los cantantes, los grupos musicales de rock. Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Recordemos, ¿verdad? Primera de Corintios 15:33, que nos dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Tener entonces amistades elegidas para no tener malas conversaciones, más vale apartarse. Muchas veces hoy el cristiano está solo, ¿no? Ojalá que podamos tener en nuestros trabajos cristianos que por ahí estén, pero acercarnos a hacer chistes en doble sentido, en fin, creo que no es lo correcto. Busquemos la amistad aquí. Qué bueno que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con los hermanos un ratito y de escuchar cosas diferentes a groserías, ofensas, críticas que hay en otro tipo de fiestas. Primera de Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso nos habla que el primero que tiene que ser duro con uno mismo somos nosotros, ¿no? Para que no sea el Señor el que sea duro con nosotros, sino nosotros, que podamos reflexionar sobre nuestras actitudes, hacer una auditoría espiritual y ver qué necesita corrección, y de ahí, pues bueno, ir a confesión, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, dice primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De esa manera, confesándonos, podemos encontrar, ¿verdad? Esa respuesta. Recordemos en Santiago 1:22-24, también algo muy importante. Dice, porque, si quisieran poner en la pantalla, Santiago 1:22-24. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Imagínense, si yo me veo en el espejo, voy a ver pecado, voy a ver orgullo, lujuria, envidia, avaricia, pereza, gula, o sea, todos los pecados capitales, ¿no? ¿Se imaginan si me voy y me olvido? ¿Qué pasa, no? No podemos olvidarnos de lo que somos. Tenemos que tener presente cómo el Señor nos trajo. De la manera en que nos trajo, eso es lo que somos sin Él. Alejados de Él nada podemos hacer. Así es de que es importante esa confesión. No pensar que lo que hoy vivimos es producto de nosotros, sino es gracias a su misericordia. Así es que bueno, pues esa es una tabla con cuestiones muy prácticas que se pueden hacer. Concluyendo, hermanos, pues siempre, ¿verdad? Estamos llamados a darle la importancia a lo que pensamos, a lo que sentimos. Ahí está el centro de nosotros, ahí está el corazón. Estamos llamados a santificación, lejos, santificación, yo no quiero ser santo, ni vine aquí a ser santo. Bueno, entonces albergarías el pecado. Bueno, entonces atentarías en contra de ti y de los demás, ¿no? Buscar la voluntad de Dios que busca nuestra santificación. Y tenemos que proteger a toda costa ese corazón, ese centro de nuestros pensamientos y emociones, que siempre estén fluyendo en cosas positivas, ¿verdad? Que no crezca la cizaña, sino la hierbabuena, que solamente haya cosas positivas en nuestra mente. Que podamos ser cuidadosos a darnos cuenta de que somos propensos al pecado, propensos a la maldad, por esa carne que tenemos, ese cuerpo, ¿verdad? De muerte que cargamos, decía Pablo, ¿verdad? ¿Quién me librará de mí, de este cuerpo de muerte que tengo, ¿no? Que tenía que cargarlo todo el tiempo. Así es la carne que está dentro de nosotros. Buscar la iglesia, buscar la compañía de los hermanos, y pues así como pudimos ver los testimonios de Josías, de David, de Saulo, pues ser imitadores de ellos, ¿no? Y es nuestra responsabilidad, hermanos, guardar nuestros corazones mediante la oración, mediante la meditación de su palabra,
y la comunión con los creyentes. Amén, hermanos. Pues muy bien, les invito a inclinar su rostro para